Buenas, buenas, aquí María Salcedo en un video nuevo explicando cómo determinar si un diodo Zener está en buen estado o no. Primero que nada, vayamos a la teoría, recordemos qué es un diodo Zener y qué debería hacer, qué función cumple. El diodo Zener, si nos ponemos a pensar como todo diodo, si lo colocamos en polarización positiva, es decir, si este es el ánodo y este es el cátodo, si colocamos positivo aquí y negativo aquí, simplemente debe dejar pasar la corriente. Y en sentido inverso, pues no debería pasar la corriente. Ahora, el diodo Zener es diferente. Él sí deja pasar corriente, pero lo que hace es mantener un voltaje fijo en polarización inversa, llamado voltaje Zener. El voltaje Zener depende del diodo Zener que estemos trabajando. Hay diferentes valores comerciales. Si tengo una tablita comercial, pues se lo pongo por aquí. Ahora, ¿cómo sabemos si está en buen estado o no? Un diodo normal, para saber si está en buen estado, simple y llanamente le probaríamos continuidad con el multímetro, mediríamos aquí, positivo y negativo, debería sonar, ya que debería pasar flujo de corriente, y si lo colocamos en sentido contrario, pues no debería pasar corriente, por tanto no debería haber continuidad. Así se hace con un diodo normal. Sin embargo, como les recuerdo, este no es un diodo normal, es un diodo Zener. ¿Qué se debe hacer entonces? Lo que vamos a hacer es, vamos a alimentar el diodo en polarización inversa y vamos a determinar si está midiendo el voltaje Zener que debería. Ahora, para eso vamos a necesitar lo siguiente. Vamos a necesitar una fuente variable DC de corriente continua, o en todo caso una fuente fija como una batería, pero si es una fuente fija debemos saber que debe tener un voltaje mayor al voltaje del Zener. Si desconocemos el valor del voltaje del Zener, vamos a una fuente variable. Ahora necesitamos un multímetro para medir voltaje o un voltímetro para medir voltaje. Y necesitamos, pues obviamente, el diodo Zener, que es este de aquí, y una resistencia de 1 kilo ohm. Para determinar qué resistencia debe tener cada diodo, para eso voy a hacer otro video. Sin embargo, como es una prueba, simplemente vamos a usar una resistencia de 1 kilo ohm, que sea, en este caso usamos una de medio vatio. Simple. Y pues justamente con el diodo que estamos probando sabemos que con medio vatio va a bastar. Ahora, el protoboard no es necesario, sin embargo la estoy usando simplemente para facilitar tener la resistencia aquí, no tener que agarrarla ni hacer más conexiones aparte. Ok, muy bien, entonces ahora que tenemos todos los componentes, ¿qué debemos hacer? Lo primero que debemos hacer es conectar el diodo en serie con la resistencia de un cable. Aquí tenemos la resistencia, aquí está en la misma línea del protoboard y aquí está el diodo. El diodo tiene que estar inverso, quiere decir que el cátodo debe estar justo donde está la resistencia. Y lo vamos a alimentar aquí positivo y aquí negativo. Es importante destacar que en los diodos, vamos a ver si lo encuentro, aquí está, el ánodo no tiene línea y el cátodo es el que sí tiene línea. Entonces la línea debería estar hacia arriba, si lo vemos acá, de esta manera. Entonces, lo siguiente que debemos hacer es conectar nuestra fuente. Tenemos nuestra fuente de este lado, tenemos el positivo de la fuente, simplemente lo vamos a conectar a la alimentación de entrada de nuestro circuito, aquí, el lado positivo. Vamos a agarrarlo, y estaría en el positivo de nuestra fuente, y el negativo de nuestra fuente, a ver, va a cerrar el circuito, y ya aquí tendríamos cerrado el circuito. Positivo, resistencia, el diodo inverso y el negativo de nuestra fuente. En este momento la fuente está apagada. Ahora, en cuanto al multímetro, tenemos las puntas del multímetro, les coloqué cables precisamente para que no se movieran. Entonces, el negativo de nuestro multímetro va a estar en el negativo de la fuente o en el ánodo, y el positivo de nuestro multímetro va a estar en el cátodo. De esta forma vamos a medir el voltaje inverso del diodo. Aquí en nuestro multímetro vamos a colocarlo en DC
y como yo sé que ese diodo que estamos trabajando es menor de 15 voltios, entonces simplemente lo voy a colocar aquí en voltaje DC en la escala de 20. Si no saben cómo utilizar el multímetro, no se preocupen, para eso hice un video de cómo utilizar el multímetro. Ahora, en cuanto a la fuente, vamos a encenderla. Ahora, encendimos la fuente. Como ven, tenemos 0 voltios. Y vamos a encender nuestro multímetro, que nos va a medir 0. Esta fuente tiene la peculiaridad de que ella realmente está mandando más a lo que nos marca allá. Aquí nos dice que está mandando 0,78. Vamos a recordar que mientras la fuente no supere el voltaje de ruptura del Zener, es decir, el voltaje Zener, entonces nos va a medir el voltaje de la fuente idealmente, o normalmente es un poquito menor. Bueno, simplemente aumentamos aquí el voltaje. Como ven, ahora está 1.2 y aquí 1.26. Perfecto. Sigue siendo el voltaje de alimentación, entonces todavía no sabemos si el Zener está bueno. Seguimos subiendo. 4,9 y aquí tenemos 5,05, todavía sigue siendo el valor seminal. Seguimos subiendo. 7,5, 7,6. Ok, y aquí vimos la diferencia. Tenemos 10.2 y aquí tenemos 8.27. Quiere decir que en este momento el voltaje del Zener es 8,27. Quiere decir que 2 voltios se cayeron en la resistencia. Si seguimos subiendo el voltaje del Zener no debería cambiar, porque cuando estén polarizados inversamente debería tener el mismo voltaje. Quiere decir que si por ejemplo lo subimos a 12 voltios, aquí 12.15, 12.5, aquí sigue en 8,2. Perfecto, esto quiere decir que el diodo está bueno, está en buen estado. Si lo sigo aumentando y esto nunca cambia y me sigue mostrando el voltaje de la fuente, quiere decir que el diodo simplemente hay un circuito abierto. El diodo está abierto. Y si no me marcara nada, quiere decir que hay un cortocircuito, que el diodo simplemente no está actuando como si no fuera un diodo, como si fuera un cable y ya. Aunque no debería ser el caso porque está polarizado inversamente. Bueno, así podemos comprobar simplemente el voltaje del diodo. Ahora, digamos que no tenemos la fuente variable, pero que conocemos que el diodo que estamos probando es de 8,2 voltios. Pues esta batería es de 9 voltios. Bueno, vamos a ver si también funciona la batería porque está un poco descargada. Entonces, simplemente vamos a hacer el mismo proceso, pero esta vez la alimentación la va a dar la batería en vez de nuestra fuente variable. Vamos a apagar la fuente, apagar el multímetro y vamos a realizar los cambios en la conexión. Quiere decir que ahora este positivo va a corresponder al positivo de la batería, que es este de aquí, y el negativo va a corresponder al negativo de la batería, que es este de aquí. Y ya está conectada la batería. Encendemos y como ven hay 9 voltios de la batería, pero me marca 8,2. Quiere decir que el diodo está funcionando correctamente. Claro, esto se podría observar mejor si yo tengo un diodo de un voltaje mucho menor al de mi fuente. En este caso es una batería de 9 voltios. Si yo le colocaría 18 voltios colocando 2 baterías de 9 voltios en serie, pues aún así debería marcarme los 8,2 y los 8 voltios, 9 voltios restantes deberían caerse en la resistencia. Es por esa razón que la resistencia que vamos a utilizar es de 1 kilo ohm, para que nuestra corriente sea baja y que pues la potencia no haga que se queme la resistencia, porque también nos podemos exceder con la potencia y se puede quemar algún elemento. Entonces, si mal no recuerdo, también tengo un diodo, pero de menor voltaje. Entonces vamos a hacer ese cambio para ver qué ocurre. Ahora, este diodo, vamos a quitarlo. Como ven, simplemente estamos quitando este diodo. Y ahora lo vamos a cambiar por este otro. A ver.
el cátodo está en este sentido, quiere decir que este es el ánodo, aquí iría el negativo de las fuentes, estaría en serie con la resistencia. Vamos a colocarlo aquí justamente porque no está haciendo un buen contacto. O incluso si no tienen protoboard, simplemente podrían hacer esto ya. Y allí está en serie con la resistencia. Perfecto, ahora colocaríamos el positivo del multímetro. Perfecto. Y cerramos el circuito conectando otra vez la fuente. Entonces ahora tenemos una fuente de 9 voltios, pero este diodo es diferente, nos está marcando 2.5. Quiere decir que de los 9 voltios, 7 se están cayendo aproximadamente en la resistencia. Bueno, ahora lo siguiente es recordarles que voy a hacer un video nuevo, pero ahora descubriendo qué resistencia debemos colocarle al diodo Zener dependiendo de la potencia que vayamos a usar y dependiendo de la corriente que queramos que pase, que fluya por el circuito. Y claro, si le vamos a colocar una carga al Zener porque queremos ese voltaje fijo, pero lo queremos para colocarle una carga precisamente que trabaje con ese voltaje. Bueno, así que si quieren ver estos videos y otros videos de electrónica, recuerden suscribirse y darle me gusta al video. Así que nos vemos.